Hola, hola gente, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a ¿Y dónde lo dejé? El podcast donde hablaremos sobre neurociencias en la educación, neurodivergencias, neurodiversidad y experiencias personales. Me presento, soy Paula Navarro, soy la profe.neuro y divergente en Instagram y TikTok. Soy profesora de inglés y también tengo un magíster en neurociencias de la educación. Además, soy madre, pareja, trabajadora, hermana, tía, sobrina, etcétera, ¿verdad? Y yo sé que ustedes se están preguntando por qué el podcast se llama así, por qué decidí ponerle ¿y dónde lo dejé? Bueno, es porque esta es una de las frases que más repito en mi día a día, literal. Y ustedes, si tienen TDAH como yo, seguro me entienden. Hace 1 año y medio fui diagnosticada con TDAH, también conocido como atención divergente, ¿verdad? O como lo dice el DSM-5, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y mi TDAH es del tipo inatento. En otros capítulos, en otro episodio vamos a hablar de que se trata más el TDAH con más a fondo, ¿verdad? Bueno, y desde este momento en que a mí me diagnosticaron, toda mi vida comenzó a tener más sentido, entendí muchas cosas, ¿ya? Y como buena persona con TDAH entré en un hiperfoco muy intenso en este tema y que luego se convirtió en una de mis hiperfijaciones y terminé aprendiendo todo lo que pude sobre neurodivergencia, en especial sobre TDAH y autismo. Bueno, como les mencioné anteriormente, hice este magíster en neurociencia de la educación y fue en este momento en que yo pude reconocer en estos ramos que me hicieron de neuropsicología, ¿verdad? Entender o verme a mí misma en estos síntomas y signos y rasgos, ¿cierto?, de TDAH en mujeres que poco se conoce. Yo me empecé a reconocer y dije, chuta, ¿seré yo? Y bueno, sí era. ¿Ya? Entonces, desde ese entonces he intentado dedicarme a divulgar sobre estos temas, a hacer asesorías y a orientar a otras personas neurodivergentes que, al igual que yo, llegaron a su adultez sin saber que tenían TDAH o que eran autistas, por ejemplo. Y esto me llevó también a ser coordinadora en el área de educación de Efecto Naranja, que es un movimiento para personas con TDAH en Chile. Y bueno, después de compartir en redes y un empujoncito, ¿cierto?, de mis seres queridos, porque me decían que tenía que hacer algo más que compartir en redes, decidí hacer este podcast, venciendo al síndrome de la impostora, que es fuertísimo en mujeres y sobre todo mujeres neurodivergentes. Así que en este podcast vamos a hablar sobre neurociencias de la educación, neurodiversidad y neurodivergencias, y también con un poco de tinte en primera persona, cómo se vive la neurodivergencia en primera persona. Y esto con el objetivo de hacer que la educación sea un espacio más inclusivo. Ustedes ya habrán escuchado que soy profesora, que sea más accesible para todas las personas. Y todo esto a través del conocimiento sobre estos temas que poco se conoce todavía. Así que sin más vueltas y sin más introducción, vamos a ir con el primer tema, que es describir o definir qué son estos 3 conceptos que son sumamente importantes para nuestro podcast de aquí en adelante. ¿Qué es la neurociencia en la educación y por qué es tan importante? Bueno, lo primero, la neurociencia es el estudio del cerebro, ¿cierto? Y la neurociencia en la educación nos ayuda a entender cómo es que aprendemos, cómo nuestro cerebro aprende. Y ojo, cuando hablamos de aprendizaje no nos referimos solo a, por ejemplo, historia en el colegio, lenguaje, trigonometría, ecuaciones, etcétera, sino que aprender es todo lo que nuestro cerebro incorpora y integra y convierte en conocimiento. Como por ejemplo, cuando somos pequeños y pequeñas descubrimos que el agua nos moja y que es fría, por ejemplo, cuando nos llevan por primera vez al mar o a un río, y hasta incluso andar en bicicleta o aprender a manejar es un aprendizaje. Y otras cosas más simples, más banales o más cotidianas, como saber dónde dejé las llaves, que bueno, a mí no se me da fácil, por eso mi podcast se llama ¿Y dónde lo dejé? Porque se me olvida, por ejemplo.
¿Ya? Entonces, conocer cómo funciona el cerebro nos ayuda a diseñar estrategias de enseñanza para los que somos profes, ¿cierto? Que sean más efectivas y más inclusivas, pero también nos ayuda a reconocernos y a buscar estrategias para nuestro propio aprendizaje. Sabiendo cómo funciona nuestro cerebro, podemos buscar estas estrategias y decir, ok, yo no aprendo leyendo solamente, sino que tengo que moverme, tengo que escuchar, tengo que dibujar, tengo que escribir. ¿Ya? Entonces es importante conocer esta teoría, ¿cierto? Para llevarla a la práctica, porque no todos aprendemos igual. Y bueno, otros dos conceptos que son súper importantes y que van a ser súper importantes y siempre van a ser mencionados en este podcast es la neurodiversidad y la neurodivergencia. Bueno, la neurodiversidad es la diversidad natural de funcionamiento cerebral en las personas. Así como existe diversidad sexual, diversidad cultural, en el lenguaje, ¿cierto? En la personalidad, también hay una diversidad en la forma en que nuestros cerebros procesan la información. Esa es la neurodiversidad. Muchas veces se ocupa neurodiversidad y neurodivergencia como sinónimos, pero no está totalmente correcto. Porque dentro de la neurodiversidad tenemos dos grandes categorías, que está la neurotipicidad y la neurodivergencia. Ahora, las personas neurotípicas, obviamente caben en este concepto de neurotipicidad, son aquellas personas cuyo cerebro funciona de acuerdo con lo que la sociedad considera esperado o típico. Esto es súper importante entender de que es la sociedad la que nos exige funcionar de una manera. Y es lo típico, ¿ya? Hablamos de típico, no de normal. Típico, ¿sí? O lo esperado. Y las personas neurodivergentes somos aquellas que nuestro cerebro funciona de manera diferente a la norma socialmente establecida. Ya, nuestro cerebro funciona distinto, pero no es que sea anormal, es solamente no típico, diverge, ¿cierto? Es neurodivergente. Y en algunos ejemplos de neurodivergencia incluimos el TDAH, el trastorno por déficit de atención, o atención divergente, como también se le llama ahora, autismo, dislexia, discalculia o dispraxia, altas capacidades, la trisonomía del par 21 o conocido también como síndrome de Down, y muchas otras condiciones que pueden tener un origen genético, ambiental o epigenético. Epigenético, que es una mezcla de ambas. Entonces, por ejemplo, el TDAH es epigenético. Tiene que haber un componente hereditario, ¿cierto? Genético de nuestros padres o de nuestros abuelos. De uno de los dos puede ser, padre o madre, y también un componente ambiental, donde crecimos y fuimos totalmente, nuestras necesidades se cubrieron, o quizás nuestras madres algo sucedió en el embarazo, estaban muy estresadas, hubo un terremoto. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en el 86 y mi madre estaba embarazada de mí para el terremoto del 85. Entonces, quizás probablemente este componente ambiental que la mantuvo bajo estrés y el componente genético que venía de mi padre hizo que mi cerebro desarrollara este TDAH. ¿Ya? Ese es un ejemplo súper claro. Otro que es totalmente genético puede ser, por ejemplo, la trisomía del par 21. ¿Ya? Y hay gente que puede adquirir alguna neurodivergencia por temas solamente ambientales, ¿ya? Un golpe, un daño cerebral por accidente, etcétera, ¿ya? Y aquí viene lo más importante. Ser neurodivergente no significa que estamos rotos, que somos anormales o que somos menos capaces. Simplemente significa que nuestro cerebro funciona de manera distinta, más rápida o más lento, dependiendo del contexto, ¿cierto? O que va de aquí para allá, como mi cerebro, o el cerebro de algunas personas que están escuchando también, que son que tienen TDAH inatento, o que son del tipo hiperactivo o mixto, ¿cierto? Combinado, que se dice también. Y es por esto que necesitamos ajustes en el entorno donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros socializamos, por ejemplo,
para poder desarrollarnos libremente y mejor. Ya no sé si queda claro. Entonces, si hay algo que quiero que se lleven de este primer episodio, es esta frase: no hay solo una forma correcta de aprender, de pensar o de ser. La neurodiversidad es parte de nuestra sociedad y necesitamos reconocerla para construir entornos más inclusivos. Se habla mucho de la inclusión, pero se deja de lado quizás la diversidad cerebral. Obviamente es más fácil incluir porque es notorio a una persona con alguna discapacidad motora o visual o auditiva, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esta diversidad que no se ve? Porque yo no puedo ir por la calle y diferenciar a una persona neurotípica de una neurodivergente. Entonces no se notan estas diversidades. Entonces es importante saber de que existen distintos funcionamientos cerebrales. Y bueno, en los próximos capítulos vamos a hablar más sobre esto, vamos a profundizar en qué es el TDAH, en qué es el autismo, que son mis áreas, ¿cierto?, de conocimiento más profundas. Si es que alguien ahí en la audiencia quiere saber sobre otra neurodivergencia, puedo investigar y puedo hablar sobre ella también. Así que vamos a tratar de construir este podcast entre todos y todas y todes, ¿cierto? Incluyendo ahí a la diversidad de género. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó este episodio y quieres seguir explorando estos temas conmigo, te invito a seguirme en Instagram, laprofe.neuroidivergente, y también en TikTok, aunque en TikTok lo tengo un poquito botado, pero ahí vamos a hacer el esfuerzo de también subir hartas cosas a TikTok. Y también obviamente puedes compartir este episodio con alguien a quien tú creas que le pueda interesar o que necesite saber más sobre la neurodiversidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Y dónde los dejé? Nos vemos.